Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, qué grato es estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy, dentro de ese lenguaje interesante que hemos estado viendo durante la semana, tiene que ver con batallas, con guerras, con poderes. Hemos hablado acerca de conflicto de los siglos, y hemos hablado acerca de fortaleza. Ha sido un tema bien interesante que se ha estado manejando durante esta semana en el tema general, el llamado a estar firmes, que es el título general de la lección número 12, y el texto que nos está acompañando a memorizar en Efesios 6, 10 y 11. Efesios 6, 10 y 11, allí se nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, los versículos 10 y 11. La invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Como siempre, pedimos al Señor la conducción del Espíritu Santo en este tema que es de vital interés para nosotros. Lucha contra los poderes del mal es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Nuestro saludo cordial afectuoso, como cada día, al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor Scroggins. Un saludo también para usted, para su esposa y el resto de su familia. También saludamos siempre a la audiencia de Radio Amanecer en Estudio, porque esta es una audiencia muy especial. Saludamos a los de aquí del país y a los de allá, porque esta lección la escuchan, pastor, en otras partes del mundo. Claro. Y todos juntos vamos caminando en esta batalla hasta ver a Jesucristo venir en gloria para llevar a su pueblo al reino de los cielos. Por eso les invitamos para que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por este nuevo día. Y te rogamos que el Espíritu Santo siga trabajando con nosotros día a día en esta tierra hasta encontrarnos con el día grande tuyo, el día grande de Jehová, el día de la venida de Cristo Jesús, donde todas las cosas de este mundo quedarán frenadas. Por eso te rogamos, oh Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que acompañe a todos los oyentes de este programa, y que estemos listos para ese gran momento cuando el Señor Jesucristo venga en gloria. En su nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema en este día: lucha contra los poderes del mal. El apóstol Pablo utiliza una serie de títulos para referirse a los poderes espirituales malignos que en su carta a los creyentes de Éfeso especialmente. Vamos a citar algunos pasajes de la Biblia para que podamos determinar esa serie o esa descripción de títulos que utiliza Pablo para los poderes espirituales. Vamos a poner en contexto nuestra lección en el día de hoy, y en Efesios capítulo 1, el verso 21, allí se nos dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 1, verso 21. Otra cita que encontramos ahí es en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Noten ustedes, estamos haciendo un énfasis en la lectura con toda tranquilidad y un énfasis especial es en esos títulos que el apóstol Pablo da a los poderes del enemigo. Por los demás, hermanos míos, dice Efesios 6, del 10 al 20, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ya un texto que habíamos repetido en varias ocasiones empieza a hablarnos ahí sobre la lucha que tenemos, no contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son de los diferentes títulos que usa el apóstol Pablo para referirse a los poderes espirituales religiosos del maligno que encontramos en estas tres citas que acabamos de compartir con ustedes, Efesios 1:21, 3:10 y 6 del 10 al 20. Ahí se cifran esos títulos y nosotros continuamos analizando Efesios capítulo 1, verso 31, 3:10, 6 del 10 al 20 en esta descripción en la lucha contra los poderes del mal. Así es, Pastor Scrogin, cuando leemos esos textos que usted está puntualizando, de Efesios 1:21, 3:10 y el 6, 10 al 20, vemos una enumeración que Pablo hace de los poderes malignos. Y es importante que nosotros podamos ver esa enumeración para que tengamos una idea más clara del tipo de conflicto en el que nosotros estamos viviendo y también las intenciones que Satanás tiene con cada persona que vive aquí en la tierra. Y me llama mucho la atención, pastor, un par de enumeraciones que están en Efesios 6:12, que dice: los gobernadores de este mundo de tinieblas y los malos espíritus en los aires. Note la expresión que hace malos espíritus, porque Satanás es malo, los demonios son malos. Por eso este mundo es un mundo malo, es un mundo engañoso, porque la acción del enemigo está de manera muy difundida aquí en esta tierra. Y por eso es que las personas necesitan entender por qué el Evangelio está siendo predicado, por qué el Evangelio le hace un llamado a todas las personas de ponerse detrás de Cristo Jesús, porque el propósito que Dios tiene es destruir por completo al imperio del mal y salvar, por supuesto, a todas las personas que quieran ser salvos. Por eso, Pastor Scrogin, nosotros no podemos dejarnos engañar de este mundo, y por eso es que la Biblia dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque están matizadas por Satanás y porque este conflicto entre el bien y el mal va a llegar el momento cuando va a concluir. Y aquí hay una pregunta de una importancia grande. ¿Cuál es el propósito de Pablo para esta enumeración de los poderes malignos? O sea, ¿para qué lo está revelando? ¿Para qué le está haciendo tanto énfasis? En primer lugar, nosotros vemos que el apóstol desea que estos poderes estén debidamente identificados como provenientes del mundo de las tinieblas. En otras palabras, para que la gente no se confunda. Inmediatamente que a usted le están diciendo que es Satanás que está ahí, usted necesita tener cuidado, pastor. Por eso me gustó mucho cuando se estudió la guía que tiene que ver con la naturaleza humana y ese conflicto de cómo es que se encuentra la persona cuando muere. Y la Biblia es muy clara. Cuando la persona muere, queda en un estado de inconsciencia. Pero ese es el tema bíblico correcto. Pero la Biblia también presenta que Satanás está diciendo que no, que la persona cuando muere tiene conciencia y que está viva la persona. ¿Se da cuenta? Entonces me gustó mucho, pastor, que el autor de
del estudio, el doctor Alberto Tin, él dijo que, y es así, que la casa donde inició el espiritismo moderno, con los toques misteriosos de las hermanas Fox, es una casa que está en Nueva York y que la tienen como museo. Yo vi ahí en el escrito que el doctor Tin dijo que él no entraría a esa casa. Y yo haría lo mismo, no entraría. ¿Por qué? Porque esa casa es un monumento, es un lugar para exaltar el espiritismo moderno y para darle cabida a que Satanás está en esa casa. Definitivamente es así, o sea, como usted, como decíamos en lecciones anteriores, sabiendo que es un dominio del diablo, de Satanás, usted no puede exponerse voluntariamente a los ataques fieros del enemigo cuando usted sabe, que es Satanás que está ahí. Que es un monumento dedicado al diablo. Entonces, yo creo que es muy buena, correcta la posición del autor de decir que no entraría en ese lugar. Claro, y por eso es que el apóstol Pablo está haciendo esta enumeración para que se entienda bien dónde está el conflicto, dónde está el enemigo y que nosotros podamos tener mucho cuidado, porque Pastor Scrogin, el enemigo puede venir 100 veces al terreno nuestro y es posible que no nos alcance, pero nosotros no debemos ir ni una sola vez a su territorio porque él entonces nos alcanzaría con sus tentaciones. Así que me parece que esta es la primera razón por la cual el apóstol Pablo está identificando bien esta enumeración. En segundo lugar, Pablo quiere que sus lectores sepan que estos poderes están bajo el dominio y la autoridad de Cristo Jesús. Es decir, esos poderes no están sueltos, porque como ya hemos dicho en otros estudios, si el enemigo se le da la oportunidad y Dios lo suelta para que él haga lo que él quiera, ese mismo día, Pastor Scrogin, mataría a todas las personas que hay sobre la tierra. Y en el caso de Job, nosotros tenemos un ejemplo. Inmediatamente que Dios le dio la oportunidad de que actúe, lo primero que se le llevó fue todos los hijos, se le llevó todos los bienes y no se lo llevó a él porque Dios no se lo permitió. Así que ahí está, Dios tiene el control. Es un punto que nosotros necesitamos entenderlo bien. El mundo está mal, muchas personas que son incrédulos dicen, bueno, ¿dónde está Dios cuando mueren los inocentes, cuando muere la gente, cuando pasa tal cosa? Dios está en el mismo sitio cuando Cristo estaba pendiendo en la cruz, pastor. Así que mucha gente cuando ven los problemas, de hecho vi una persona que estaba llorando hace un tiempo que se le ha muerto un hijo, y claro, la muerte de un hijo, de un familiar cercano, eso tiene un impacto muy poderoso en el ánimo nuestro, que lo hemos tenido todo, que se nos han muerto seres queridos, pero la persona estaba gritando y estaba diciendo que dónde estaba Dios cuando su hijo murió. Entonces yo contesté la pregunta hacia mis adentros, por supuesto que uno tiene que ser prudente en todos esos casos. Yo dije para mis adentros, Dios estaba en el mismo lugar que cuando Cristo estaba pendiendo en la cruz del Calvario. O sea que este conflicto ha afectado a todo el mundo, al cielo y a la tierra, y Dios tiene la respuesta para eliminarlo. En tercer lugar, el apóstol desea que no subestimemos al enemigo. Ven ustedes, no podemos subestimar al enemigo, al equipo contrario, usted nunca lo puede subestimar. El lenguaje deportivo siempre dice que no hay enemigos pequeños, pastor. No, usted no puede darle oportunidades porque... Y eso es cierto, claro, no hay enemigo pequeño. Al enemigo siempre usted tiene que tenerle respeto para no subestimarlo y por supuesto no colocarse tampoco bajo su influencia. En cuarto lugar, el apóstol Pablo quiere también que sus lectores entiendan que el enemigo va más allá de la esfera humana. Por eso en Efesios el capítulo 6 y el versículo 2 está diciendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que son principados, potestades, malos espíritus en los aires que van más allá de la esfera humana. Por lo tanto, esas fuerzas del mal están dirigidas por un general que aunque derrotado, pero es un general astuto para hacer daño, como lo dice en el versículo 11 del capítulo 6, y esas acechanzas, esa expresión, pastor, me llama mucho la atención.
las acechanzas, porque el enemigo está esperando el momento clave. No sé si te has visto algunos vídeos, pastor, cuando un leopardo está acechando una presa. Él no le salta así de repente y se pone, sino que se esconde, y cuando lanza el brinco, es un brinco certero. De hecho, he visto algunos leopardos, pastor, que cazan cocodrilos, que cazan caimanes en los lagos. Esos animales son finos, se suben en un árbol allá y están acechando desde allá arriba. Y entonces cuando se lanzan dentro del agua, pastor, estamos hablando. Cuando se lanzan, es un brinco preciso que lanzan y agarran al cocodrilo y el caimán en el cuello. Porque no sé dónde lo agarran, porque si lo agarran en otra parte, entonces lo va a morder el cocodrilo. Entonces lo agarran en el cuello y comienzan incluso a nadar y a respirar de una manera especial dentro del agua para sacarlo. Por eso es que la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y por eso es que ningún cristiano debe descuidarse. Y si le digo, pastor, ¿dónde está el descuido más grande? Que muchas personas incluso se levantan de sus camas por la mañana y salen corriendo a su trabajo sin orar, sin dedicar tiempo a buscar al Señor. Y por eso es que nosotros le decimos a todas las personas, cuando usted se levante, dedique un tiempecito a orar a Dios, dedique un momento para leer las Escrituras. Nunca salga de su casa sin orar, porque en un descuido de eso, cuando estamos en la mayor debilidad, ahí es que se ataca más pronto. El enemigo tiene la táctica de los boxeadores, pastor. Si usted se fija, un boxeador ataca fuerte, no cuando el otro cuando está fuerte. Cuando siente que está débil, ahí es donde él tira las combinaciones más fuertes para derribarlo. Y lo mismo hace Satanás. Cuando ve que un creyente no está orando, cuando ve que no está estudiando la Biblia, el enemigo está acechando para lanzar sus combinaciones de izquierda y de derecha al mentón del creyente para dejarlo derribado. Y por eso nosotros no debemos descuidarnos, sino mantenernos siempre alertas para que el enemigo no nos venza. Así que esa palabra es clave en este lenguaje que el apóstol habla de la descripción de el arsenal del enemigo, las acechanzas. Pero es que es un enemigo tan poderoso. Solamente el uno detenerse, señores, en el estudio que estamos realizando en el día de hoy, usted que tiene la guía de estudio en sus manos, hay un cuadro ahí muy interesante que de una manera u otra pues estamos analizando, y los títulos que se le da al enemigo. Cuando la Biblia dedica tiempo para dar esos títulos y hablar de esos títulos, implica que el enemigo es muy fuerte. Peligroso. El enemigo es muy peligroso. Efesios 1:21, ahí encontramos que lo equipara como todo principado para referirse a todo gobierno. Habla de toda la autoridad, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra. Y lo mismo sucede también con descripciones que el apóstol Pablo va haciendo. Efesios 3:10 lo describe como los principados, las potestades. Y Efesios 6:12 nos habla acerca de principados, potestades, los gobernadores de este mundo de tinieblas, malos espíritus en los aires. Me quedé pensando cuando usted decía que hay en este mundo personas que no creen en los poderes del diablo. Y entonces nosotros estaríamos en este sentido perdiendo el tiempo, porque la Biblia describe al enemigo y sus poderes en una forma que hay que tener mucho cuidado, porque son peligrosos. De manera que la relación, que es lo que nosotros vemos aquí en Efesios, la relación entre el mundo visible y el mundo invisible, vemos el ministerio de los ángeles de Dios y la influencia o la intervención de los espíritus malos. Es así como se va describiendo eso. Son asuntos, señores, que están claramente revelados en las Escrituras y como indisolublemente entretejidos con la historia humana. Es decir, que usted de estudiar la Biblia y le hacemos una pregunta. ¿Usted cree en las Sagradas Escrituras? Sí. ¿Usted cree que Dios existe? Sí.
¿Usted cree que los poderes del enemigo son fuertes? Bueno, hay que dudarlo eso. No, las Escrituras dicen que son fuertes, que esos espíritus y los ángeles del enemigo que están batallando contra las huestes del Señor tienen mucho poder. Nótese en nuestros días la tendencia creciente a no creer en la existencia de los malos espíritus, mientras que por otro lado muchas personas ven espíritus de seres humanos difuntos en los santos ángeles. Algunas personas lo ven de esa manera, una forma de cómo creer en esos espíritus malos que son enviados, según ellos, para servir a los que han de heredar la salvación. Bueno, señores, las Sagradas Escrituras no solo enseñan la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, sino que contienen pruebas determinantes de que estos no son espíritus desencarnados de hombres que hayan dejado de existir. Lo importante de todo esto es que nosotros estamos viviendo una gran realidad y hay que entenderlo así. Cuando leemos las Sagradas Escrituras se nos está diciendo que tenemos una batalla fuerte y que, por supuesto, pastor, como hemos insistido, la descripción que Pablo hace en esos capítulos citados de Efesios 1, Efesios 3 y Efesios 6 nos está hablando que esos títulos implican que el enemigo tiene mucha fuerza y que realmente existen, pero los poderes de Dios están por encima de todo eso, claro. Y es así como nosotros cristianos podemos vencer. Claro, aunque estamos luchando con un enemigo que está vencido, el enemigo todavía tiene cierta facultad para hacerle daño a cualquiera. Y por eso es que hemos dicho que en Cristo Jesús es donde tenemos la única oportunidad para ser vencedores. Amén. Por eso el apóstol Pablo está haciendo esta enumeración de estos potentados, de estos poderes malignos. Y en quinto lugar, pastor, aunque esto es así, que el enemigo está vencido, que las fuerzas del mal son peligrosas, no debemos dejarnos intimidar por ellas, porque Dios está presente con su pueblo en la batalla, como lo dice Efesios 6:10. O sea que Dios está en medio del pueblo para batallar y nos ha dado las mejores armas, que es su propia armadura, para que podamos luchar, como lo dice la carta de Efesios 6:11 y también Isaías 59:15 al 17, que es una referencia que el apóstol Pablo usa en el Antiguo Testamento para su descripción de estas fuerzas malignas en la carta a los Efesios. En sexto lugar, las armas espirituales son distintas a las armas convencionales, como ya hemos señalado. Así que la verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación y la guía del Espíritu Santo, como lo dice Efesios el capítulo 6 y los versículos 13 al 17, son las armas espirituales. Por eso es, pastor, que para nosotros tomar la victoria, juntamente con esa victoria que Cristo Jesús ya ha tomado, necesitamos imprescindiblemente la iluminación de la santa palabra de Dios, la espada del Espíritu, porque allí en la Biblia es donde están los elementos esenciales que Dios ha revelado a sus santos profetas y apóstoles, para que hoy nosotros podamos tener la oportunidad de vencer en este conflicto. Así, por eso las tentaciones de Satanás van dirigidas a que pongamos en duda la palabra de Dios que tenemos. Los dardos del enemigo van dirigidos a que dudemos de Dios, pastor Scrogin. De hecho, uno de los pecados más serios y más peligrosos que hay es cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios. Muchas personas dudan de la existencia y de la acción del enemigo, y otros incluso dudan de la acción y de la existencia de Dios. Por lo tanto, esas personas están a merced de lo que el enemigo pueda hacer con ellos, porque se han salido del marco de referencia que Dios ha dado para que podamos ser vencedores en este conflicto. En séptimo y último lugar, el apóstol Pablo está haciendo esta enumeración
de los poderes del enemigo, porque nosotros debemos estar interesados en que podamos alcanzar la victoria. Y el apóstol Pablo está también interesado en que sus lectores estén seguros que si Dios va delante de ellos, la victoria es segura frente a las fuerzas del mal, como lo registra Romanos 6:20, 1 Corintios 15, 23 y 24, y 2 Tesalonicenses 2:8. Es decir, que cuando Dios va delante, abriendo camino, haciendo el trabajo como iba con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el Señor iba con el pueblo. De día lo cubría una columna de nube para taparlo del sol, y de noche lo cubría una columna de fuego para espantar los animales, las fieras y todo ese tipo de cosas que había, y para que ellos vean el camino, y sobre todo, Pastor Escrojín, para que ellos se den cuenta que Dios estaba con ellos. Lo mismo debe pasar ahora. Por eso dije en uno de los estudios, pastor, que no es concebible que una persona tenga su fe en Cristo Jesús, que esté anclada en Cristo Jesús, que sienta la presencia de Cristo Jesús en su vida y que esa persona viva atemorizada. Pues claro, tenemos que ver las cosas que están pasando en el mundo, pero no podemos estar desesperados, porque muchas personas funcionan en base al temor, al miedo e incluso al escándalo y a las cosas que quieren hacer en esta tierra. Y un cristiano necesita ser una persona que descanse en Cristo Jesús. Así es. Que cuando ve un problema no se fije en el problema en sí, sino que ahora se afiance en Cristo Jesús y pida incluso a Cristo Jesús que destruya el problema. Y si el Señor no lo destruye en ese momento, que siga confiando en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo que debe guiar nuestra vida en este conflicto. Así es. Bueno, señores, cuando nosotros confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en Él, en medio de este conflicto que estamos viviendo, saldremos victoriosos. Así como la gente se ocupa en su casa de poner candados, cerrar aquí, para evitar que los ladrones vayan a maltratarle, así también nosotros necesitamos en esta tierra poner cerradura a los males que nos afectan en términos reales y dar una apertura al Espíritu Santo para que pueda conducirnos y guiarnos, porque en este mundo tenemos una batalla muy seria contra Satanás y sus enemigos, y nosotros, tomados de la mano de Cristo Jesús, seremos vencedores. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en esta intensa batalla que tenemos contra el enemigo, queremos confiar plenamente en ti, en las provisiones que ha hecho para que nosotros en esta tierra vivamos confiados y seguros de que venceremos. Cristo Jesús es nuestro capitán. Las huestes de los cielos están ahí para asistirnos. Y gracias, Señor, por esa gran verdad y la realidad de victoria que podemos vivir aferrado a tus promesas escritas en la Biblia. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.